la izquierda tradicional ha recurrido a Marx para decir que una sociedad justa es aquella en donde de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. A mí no me gusta esa sociedad. ¿Por qué? Porque hay un elemento negativo en una doble dirección. Por un lado, que nadie merece recibir las cosas. Y por tanto creo que eso no es bueno. No creo que de cada uno según sus necesidades, sin que medie ningún tipo de responsabilidad, a mí no me gusta. Y en segundo lugar, de cada uno según sus posibilidades, creo que hay un elemento de coacción que tampoco me gusta cuando pienso en una sociedad justa. ¿Cuál es el segundo elemento que hemos desarrollado? Igualdad de oportunidades. ¿Por qué la igualdad de oportunidades no vale? Pues porque hemos visto que es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que los liberales tenéis que entender, y es que a situaciones desiguales hay que tratarlo de manera desigual. Tú no puedes tratar de manera igual, por ejemplo, la gran discusión, que no sé si la habréis tenido en este debate, pero que la habréis tenido 1000 veces. ¿Tiene que haber cuotas para las mujeres en la política? Hay gente que dirá, no, ni hablar. Ya, pero es que si no hay cuotas, es que las mujeres no tendrían espacio en la política. Y cuando realmente hay una igualdad social, las cuotas tendrán que desaparecer. Las cuotas no son un elemento de justicia desde una perspectiva liberal, son un elemento de justicia desde la perspectiva de la desigualdad de la cual partís las mujeres a la hora de tener un espacio en la sociedad. ¿Qué es para mí una sociedad justa? Para mí una sociedad justa es una sociedad con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. ¿Qué ocurre? Que para construir una sociedad con una igualdad de capacidades necesitamos un agente público, que no tiene por qué ser el Estado, ¿eh? Es decir, lo público y lo estatal no tiene por qué ser lo mismo. Puede haber elementos públicos no estatales. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación, al ocio, a la reflexión. No puede ser que aquí en Madrid, pueda haber una diferencia de esperanza de vida de hasta 10 años dependiendo de en qué lugar de Madrid nazcas. ¿Por qué? Y eso es el corazón, rayo de lo que tenemos que discutir. Una sociedad atravesada por desigualdades es una sociedad condenada a la violencia. Una sociedad que no tenga un elemento de disminución de las desigualdades son sociedades tensionadas a la violencia. Y aquí hay una pregunta que lo has dicho de tapadillo y que creo que merece una explicación. Rawls, que es un liberal progresista, plantea el velo de la ignorancia. Es decir, imagínense a todos ustedes, a todos vosotros, que nos pusieran un velo en los ojos y no supiéramos si al nacer vas a nacer hombre o mujer. Vas a nacer en una familia acomodada o en una familia periférica de una ciudad latinoamericana. Que no sepas si vas a nacer sano o enfermo, blanco o negro. Y la siguiente pregunta que hace Rawls es, bien, no sabiendo esas condiciones, ¿tú crees que una sociedad justa sería una sociedad donde ser blanco o negro es una ventaja o un inconveniente? ¿Tú crees que una sociedad justa sería una sociedad donde ser hombre o mujer sería una ventaja o un inconveniente, enfermo o sano, hijo de una familia acomodada o de una familia pobre? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta casi siempre es verdad. Una sociedad justa, sin yo saber cuál es la suerte que me va a deparar, sería una sociedad donde este tipo de elementos no fueran ni una ventaja excesiva ni una condena a pertenecer a los márgenes de la sociedad. Por eso, lo he dicho ya más de una vez y lo sigo diciendo, creo que el liberalismo es hoy la filosofía, la ideología realmente revolucionaria en el siglo XXI, porque todas las restantes ideologías lo que intentan es reforzar algunos de los intereses que están creados o cambiar cuáles son los beneficiarios de los intereses de los estados actualmente constituidos. Ninguno quiere que no haya privilegios y justamente creo que lo has puesto de manifiesto cuando has dicho que las leyes deben ser desiguales para las personas. Leyes privadas son privilegios. Aunque las personas seamos desiguales, no somos sujetos de derecho distintos. Me planteaba Dani antes quién es el sujeto de soberanía. El sujeto de soberanía, y aquí podríamos discutir muchísimo, evidentemente, pero creo que para un liberal el sujeto de soberanía es el individuo, es la persona, es cada persona. Y la ley, como decía de nuevo Nozick, son restricciones mutuas que nos damos entre soberanos en mi entorno. Los derechos son los que fijan el ámbito de nuestra libertad irrestricta. Y por eso no puede haber derechos desiguales, porque derechos desiguales significa libertades desiguales. Es decir, que una persona tiene derecho a mandar sobre otra, y eso es vulnerar los derechos irreductibles de esa persona. Y desde luego,
a mí también me gustaría que todos tuviéramos las mismas capacidades, pero yo no voy a considerar que el concepto de justicia es igualdad de capacidades, entre otras cosas porque ese es un concepto de justicia imposible. Es decir, no todos podemos tener las mismas capacidades, aunque solo sea por cuestiones genéticas. Yo nunca voy a jugar, aunque el Estado me proporcione todos los medios habidas y por haber, no voy a jugar nunca al fútbol tan bien como Cristiano Ronaldo o Messi. Y eso no es injusto, eso es. Y la justicia no se relaciona con las situaciones que vemos. La justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Y por tanto no podemos vulnerar los derechos reales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tenemos cada uno de ellos. Que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado. Y por tanto, yo no estoy subordinado o no quedo subordinado a tus preferencias, ni mis derechos se deben ver conculcados por el hecho de que tú hayas tenido, por decirlo así, buena o mala suerte en la lotería genética, o buena o mala suerte en el entorno social en el que hayas vivido. Lo cual no quita, cuidado, que si esos entornos sociales son consecuencia, son fuente de injusticias previas, es decir, de privilegios dados a ciertas personas, que desde luego los hay, y eso sí que hay que combatirlos. Si esos entornos sociales son consecuencia de privilegios dados, de privilegios existentes, evidentemente el liberalismo reputará eso injusto, pero no porque haya un determinado entorno social de riqueza, sino porque esa riqueza está extraída a costa de vulnerar los derechos de otras personas. Y ahí habrá necesidad de reparación, habrá necesidad de compensación, habrá necesidad de restituir el daño generado. Pero si nadie genera un daño, no hay que convertir eso en fuente de obligaciones, es decir, en fuente de servidumbre. La justicia, al final, es simplemente respetar la libertad de cada persona para poder desarrollar su proyecto de vida. Y ese es el ideal de justicia liberal, que además es compatible, y creo que esto es lo relevante, con el ideal de justicia de cualquier otra filosofía política. ¿Por qué? Porque desde el liberalismo tú puedes construir el socialismo. Desde el socialismo yo no puedo construir el liberalismo. El liberalismo permite comunas socialistas internamente, o debería permitirlas. El socialismo no permite crear grandes multinacionales dentro del socialismo, porque eso atenta contra la propia concepción de justicia del socialismo. En cambio, no atenta contra mi concepción de justicia, o la concepción de justicia del liberalismo, que un grupo de conservadores vivan como los Amish o que un grupo de socialistas monten una comuna donde haya una absoluta igualdad de renta, una absoluta igualdad de riqueza internamente. La cuestión es que no me adscriban a mí coactivamente a esa comuna, es decir, que yo no tenga que jugar con las reglas especiales que tú te das en función de tus criterios de justicia que yo no comparto. Por otro lado, si hablamos de realidad, si hablamos de la conveniencia, que yo creo que también hasta cierto punto es conveniente, de reducir las desigualdades, aunque me preocupa muchísimo más la pobreza, es decir, me preocupa muchísimo más que la gente no tenga renta, no tenga recursos para sobrevivir, más que si yo soy pobre y el otro es algo menos pobre que yo. La desigualdad en sí misma no es el gran drama de la humanidad, el gran drama de la humanidad es la pobreza. No creo que por el hecho de que alguien tenga dos piedras y uno tenga una piedra, el mundo sea más justo que si hay un Bill Gates y hay cualquiera de nosotros aquí con diferenciales de riqueza muchísimo mayores. Pero insisto, sí creo que es verdad que determinado nivel de desigualdades podría llegar a ser malo para la cohesión social, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo reducimos esas desigualdades? ¿Las reducimos por la fuerza, vulnerando los derechos de las personas, o las reducimos dando también la batalla desde el asociacionismo civil para, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales, combatir esas desigualdades de riqueza o de renta? Y decía, si hablamos de un gran reductor, de un gran motor de la reducción de la desigualdad, estamos hablando de la globalización. Si hablamos de algo que sabemos que ha funcionado como nada más para reducir por primera vez en la historia las desigualdades a escala planetaria, eso ha sido la globalización. Jamás en la historia, desde la revolución industrial, es decir, desde que empezamos a escapar de la pobreza, jamás ha habido una etapa de reducción de la desigualdad como los últimos 20 años. El índice Gini de desigualdad global ha caído 10 puntos. En España, muchos habéis hablado de emergencia social porque la desigualdad aumentó 2 puntos. Por tanto, si era una emergencia y desde luego la situación
durante España ha sido una situación muy, muy, muy dura para mucha gente, si era una emergencia lo de España, que muchísima gente, que 1.000 millones de personas durante los últimos 20 años hayan escapado de la pobreza y que las desigualdades globales hayan caído en 10 puntos, más de 10 puntos del índice Gini global, creo que sería algo para celebrar, para aplaudir y para que cualquier persona de izquierdas, de derecha, liberal o no liberal, abrace inmediatamente la globalización como el gran motor de las reducciones sociales. Y solo 2 comentarios más muy rápidos de filosofía política, porque has reivindicado o has apelado a Rawls y a la idea de contrato social. El criterio de velo de ignorancia que utiliza Rawls a mí no me parece un criterio, puede parecer inicialmente razonable, intuitivo, pero Rawls al final lo que está diciendo es que debemos minimizar el riesgo que adoptamos en cada escenario y que por tanto debemos ponernos ante el peor escenario posible y quedarnos con el menos malo de los escenarios posibles. Esa no es la forma en la que actuamos en nuestro día a día. El peor escenario cuando salgo a comprar el pan es que me caiga una cabeza en la maceta y me mate, pero eso no me detiene de ir a comprar el pan. De la misma manera, si yo estoy detrás del velo de la ignorancia, yo no tengo por qué querer vivir en aquella sociedad que esté más cohesionada o donde haya una mayor redistribución de la renta compatible con la mejoría de los más desfavorecidos. A lo mejor yo estoy conforme con vivir en una sociedad donde haya desigualdades de la renta enormes, pero donde todo el mundo viva muy bien. Porque al final el liberalismo, si algo ha conseguido, ha sido sacar de la pobreza, insisto, a millones, centenares, millares de millones de personas. Y por tanto, si detrás del velo de la ignorancia me preguntan, ¿usted querría vivir en una sociedad liberal? Pues yo diría que sí, probablemente. Evidentemente, ¿por qué diría que sí? Porque sé que en una sociedad liberal donde no hay privilegios para nadie y donde, por tanto, me puedo ganar la vida y donde también reina la empatía, pero una empatía que está en la naturaleza humana, coincido, pero una empatía que surge espontánea y voluntariamente, pues no me voy a morir de hambre. En una sociedad liberal voy a poder prosperar. Un problema, Juan Ramón. Yo esperaba que tú hubieras hecho una exposición, ¿no? No contestarme a mí. No creo que eso, porque si no, entonces el que contesta puede tener ventaja, pero no ha sido el caso, porque igual que Pablo el otro día convenció a Antonio Escotado, al que le saludo, de que votara a Podemos, yo creo que te he convencido y Rayo va a votar a Podemos en las siguientes elecciones. Gracias, Juan Carlos. Dudo que en las siguientes elecciones vote a Podemos, me mantendré abstencionista, activo y convencido.